Hola, buenas noches a todos. Estamos en su programa Pregúntele a su médico que se transmite a través de Radio Mina La Expresión en el 95.3 de FM y a través de redes sociales en Minamérica. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, un tema que sin duda la gran mayoría de la población padece. Y si no la padece, seguramente no sabe que la padece, realmente. Un alto porcentaje de la población padece de dislipidemias. Pero, ¿qué es esto? Usted sabe qué es el colesterol, qué son los triglicéridos. Existen los triglicéridos, el colesterol bueno, el colesterol malo. ¿Qué problema me genera el colesterol? Todos tenemos colesterol. Bueno, si usted tiene o padece de esto y quiere saber más o se interesa por el tema, pues acompáñennos a lo largo de esta hora. Vamos a estar platicando acerca de las dislipidemias. Y para eso está con nosotros un experto en el tema, un médico internista, el doctor Héctor Lenin Santiago Jiménez. Buenas noches, doctor, bienvenido. Buenas noches, doctor Castañón. Muchas gracias por la invitación. Igual al programa, al auditorio, como siempre, es un placer estar con ustedes. Por supuesto, nuestro buen amigo, el doctor Alejandro Martínez Vivas, ginecobstetra, perinatólogo, experto en desarrollo humano, quien también nos va a hablar acerca de las dislipidemias en embarazadas. Adelante, doctor. Sí, muy buenas noches. ¿Cómo están? Esperemos tener una información veraz y oportuna. Y por supuesto, el anfitrión del programa, nuestro buen amigo, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Buenas noches, doctor, y buenos días para la radio. Así es, doctor Castañón. Muy buenas noches a todos nuestros amigos de redes sociales y en Pregúntele a su médico a través de Radio Mina La Expresión. Le damos la bienvenida en nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz en este interesante tema en relación a las dislipidemias. Y como usted lo mencionas, qué mejor que un especialista en esta materia como es el médico internista, el doctor Héctor Lenin Santiago Jiménez. Bienvenido, doctor, y adelante con las preguntas, doctor Castañón. Gracias, doctor. Sí. Bueno, pues para empezar, siempre es importante definir un poquito, ¿sí? Todo el mundo escucha sobre el colesterol y el triglicérido, los triglicéridos, y todo el mundo los tacha como malignos. Algunas personas supongo que piensan que no existen en el cuerpo. ¿Qué es el colesterol, doctor? ¿Qué son los triglicéridos y qué función tienen en nuestro cuerpo? Ok, bueno, en lo que respecta al colesterol y triglicéridos, pues todos tenemos estos en el cuerpo porque son parte esencial del cuerpo, se llaman lípidos, y entonces a partir de estos nosotros construimos diferentes hormonas, entre ellas más que nada las hormonas sexuales. Y pues esa es prácticamente su función. Todos tenemos en el cuerpo. Sin embargo, como todo, hay un dicho, siempre me gusta comentar esto con mis pacientes, los dichos están la mayoría de veces bien dichos por algo, y todo en exceso es malo, ¿no? Entonces, cuando tenemos una acumulación de estos excesiva, pues entonces evidentemente ocurren trastornos que van a desembocar en sucesos pues no deseados, ¿no? Pero a final de cuentas, el colesterol y los triglicéridos existen en el cuerpo, una, para crear hormonas que son en su mayoría sexuales o que tienen que ver con los aparatos reproductores, y lo otro es que también se ocupa como almacén de energía para cuando nuestro cuerpo no tenga la capacidad o no tengamos a la mano carbohidratos o para ingerir. Entonces, pues a final de cuentas esas son las dos utilidades de los lípidos más grandes que tenemos en el cuerpo. Ahora bien, ya sabemos que el colesterol y triglicéridos forman parte de nuestro cuerpo, o sea, no son malignos en este, en las medidas normales. ¿Nos podría mencionar cuáles son, cuánto debemos de tener de colesterol y de triglicéridos y en dónde se forman? Ok, muy bien. Bueno, en establecer un valor para, en general, realmente es algo muy complejo, porque depende más que nada de algo que nosotros llamamos riesgo cardiovascular. ¿Esto a qué se refiere? Nosotros, como seres humanos, por ejemplo, no es lo mismo tener yo, que soy una persona relativamente sana, o eso creo hasta el momento, a tener un paciente que ya tuvo un problema de un infarto, un accidente cerebrovascular, o sea, una embolia, y entonces esa persona tiene
un mayor riesgo de desarrollar algo, un evento que nosotros llamamos eventos cardiovasculares mayores, como son muerte, infarto, hospitalizaciones por problemas cardíacos o también que sucedan accidentes cerebrovasculares, embolias. Entonces, para nosotros determinar un número debemos de calcular el riesgo cardiovascular y el riesgo cardiovascular es uno de estos sucesos que les mencioné, que es muerte, infarto, problemas cardíacos obstructivos. Por ejemplo, también aquí entran las embolias arteriales periféricas y los accidentes cerebrovasculares a 10 años, ¿no? Nosotros vemos el cálculo de esto a 10 años. Entonces, nosotros calculamos esto mediante, pues, prácticamente una calculadora que tenemos y entonces vemos cuál es la probabilidad que una persona tiene de tener una de estas enfermedades a 10 años. Entonces, depende mucho de qué o qué nos va a dar mayor riesgo. Si somos diabéticos, si somos obesos, si somos sedentarios, si fumamos, si tenemos alguna otra enfermedad, si ya hemos tenido alguna de estas enfermedades que les menciono. Y entonces eso va a ir sumando y nos va a ir dando una meta de colesterol más corta, ¿sale? O sea, más pequeña. En cambio, una persona que no tiene ningún factor de riesgo para desarrollar una enfermedad cerebrovascular o un accidente, o una enfermedad vascular periférica o arterial, que no tiene ningún factor, pues entonces va a tener, por así decirlo, permitido tener un poquito más alto el colesterol. Entonces, definir un número sería difícil. Lo más parecido a un número que tenemos sería un colesterol LDL de baja densidad menor a 130. Eso podríamos establecerlo como un número, o sea, más allá de eso realmente ya no es aceptable para ningún tipo de persona, ¿no? Y los triglicéridos con un valor por debajo de 150 en su mayoría. ¿Qué son las dislipidemias, doctor? Las dislipidemias es un conjunto de enfermedades que tienen que ver con el metabolismo de los lípidos. Por lípidos nos referimos al colesterol, triglicéridos. Obviamente, por ejemplo, como mencionaba bien el doctor Castañón al inicio del programa, pues la gente ya o las personas en general tenemos ya como bien definidos que hay un colesterol bueno, que hay un colesterol malo, pero hay colesterol de diferentes tipos, ¿no? Hay colesterol de baja densidad, de muy baja densidad, colesterol de alta densidad, que ese es el HDL que la gente sí conoce como el bueno, los triglicéridos, y cada uno tiene diferentes funciones. Entonces, el tipo de colesterol va a depender, por ejemplo, del tipo de dislipidemia o de enfermedad de los lípidos que nosotros vayamos a padecer. Hay múltiples tipos de dislipidemias, 5 en total, según una clasificación que se llama Fredrickson. Y entonces, por ejemplo, no es lo mismo solamente tener colesterol LDL, que es malo, alto, que tener colesterol LDL alto y el HDL, que es el bueno, bajo. Entonces es una combinación de diferentes tipos de factores. Aquí es muy importante mencionar que las dislipidemias o los trastornos en el metabolismo de los lípidos tienen un impacto importantísimo en la población mexicana. Sobre todo en la etapa adulta, ¿verdad? Que es cuando más se ven las afectaciones. La mortalidad, tanto en varones como en mujeres, es alta, es muy alta. Es la principal causa de muerte, los trastornos cardiovasculares, isquémicos, y todo parte de un trastorno, muchas veces, de este tipo. Yo le preguntaría, ¿es genético esto? Ok, acaba de abrir parte a un pedazo de ese tema que yo considero súper interesante, porque antes de entrar a la respuesta a la pregunta de si es genético o no,
sin duda yo lo veo como un elefante blanco, ¿no? Un elefante, perdón, el elefante en la habitación, pues lo veo como algo que no queremos ver. Nosotros, tal vez, yo como médico internista veo muchos pacientes diabéticos, muchos pacientes hipertensos, muchos pacientes con enfermedades de la tiroides, bueno, Lúpicos. de todo tipo de pacientes. Y al final de cuentas vemos el colesterol, incluso los médicos lo vemos como algo normal, ¿no? Sí tiene colesterol alto, Trivial, pero no está tan leve, alto, ¿no? leve, No leve. necesita tratamiento. Sé tranquilo, échale ganas. Y volvemos a ver al paciente en 3 meses, lo sigue teniendo alto y decimos, bueno, síguele echando más ganas. Y así lo vamos dejando, ¿no? Entonces ese es el impacto que tiene, ¿no? Como bien dice, la causa número 1 de muerte en el mundo, no solo en el país, es la enfermedad cardiovascular. Y pues esta tiene un gran peso, desemboca, o lo da más bien la enfermedad de los lípidos. Ahora, hay gran parte genética, ¿no? Lo veo mucho en la consulta cuando el paciente me refiere, ¿no? Oiga, doctor, pero ¿cómo salí alto del colesterol, de los triglicéridos, doctor? Yo no como grasas, yo hago ejercicio, yo, como sano, duermo mis horas, y entonces me preguntan como muy, preocupados, ¿no? O incluso no me creen, No fumo, no exacto, tomo. no tengo ningún factor de riesgo, pero ¿por qué? ¿Por qué desarrollé esto, no? Estoy joven, entonces, pues evidentemente el problema genético tiene mucho que ver. Sin embargo, es necesario que el auditorio sepa que el problema genético en las dislipidemias en México, en el problema del colesterol y triglicéridos en México, es mínimo en comparación con el adquirido, con el de las personas que no llevan una adecuada dieta y tienen muchos factores de riesgo, como pues son el sedentarismo, o sea, no hacer ningún tipo de actividad física, el tabaquismo, padecer de hipertensión, ser diabético mal controlado. Todo esto evidentemente tiene un mayor peso, pero sin duda hay personas que por eso debemos de empezar a realizar los estudios a pacientes desde muy temprana edad, desde los 20, 25 años. Hay que empezar a hacerle a los pacientes por lo menos de forma anual, algunos de ellos un poquito más de tiempo, pero por lo menos un estudio para ver cómo está el colesterol, de los triglicéridos, tomarles la presión, cosas que ya hemos visto en otros programas. Sí, sí. Esto es muy importante porque la, la, la enfermedad se manifiesta la gran mayoría de las veces con nada o con algo sumamente trágico. ¿Sí? Mencionas que, y lo mencioné yo al principio, colesterol bueno y colesterol malo. Pero ¿por qué colesterol bueno y colesterol malo? ¿Qué características tienen y por qué decimos que uno es bueno y el otro es malo? Dentro de la explicación más básica que yo considero para esto, nosotros imaginemos que tenemos una tubería. Esa tubería son las venas y las arterias que tenemos, ¿no? Entonces, el colesterol de baja densidad, pues el colesterol malo, LDL, entonces este colesterol llega y se pega a las paredes, por así decirlo, de esta tubería. Entonces, el colesterol bueno se encarga, sale por el tipo de densidad que tiene y por el tipo de cuestión fisiológica, pues, para la que está hecho, de agarrar y sacar esta cantidad de LDL para utilizarla cuando se necesite, o sea, sacar despegar de los vasos y llevarlo y convertirlo en la energía que necesitamos cuando nosotros estamos en ayuno o no podemos ingerir carbohidratos. O sea, para ocuparlo, como les dije, una de las funciones del colesterol dentro de todo esto es una reserva de energía. Entonces, sin embargo, el problema de nosotros, los seres humanos, y bueno, en México un gran problema es que nosotros estamos acostumbrados a tener una balanza muy diferente de la energía que ingerimos contra la energía que gastamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tomamos o comemos mucha energía, muchas calorías, pero gastamos muy pocas a lo largo del día. Entonces, a final de cuentas, esto se traduce en que un balance positivo, ¿no? Nosotros tenemos de más. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Lo guarda, ¿no? ¿En qué forma va a guardar toda esta energía? Pues en forma de colesterol, de triglicéridos. Esto, en lugar de quedarse guardado, va a buscar como el almacén se llena y entonces busca otros lugares donde irse guardando. Se va a guardar en esta tubería que les comento que son las arterias, y entonces pues al final de cuentas va a desarrollar
una obstrucción, ¿no? Que eso es lo que bueno, que tiempo después, porque esto no es inmediato, pues obviamente puede ocasionarnos infartos, embolias en las piernas también. Muchos pacientes también tienen este tipo de enfermedades, ¿no? El diabético está predispuesto, por ejemplo, a tener una enfermedad arterial periférica, porque pues aparte la diabetes causa un daño de los vasos, ¿no? Entonces entiendo que el colesterol malo es el que se hunde en las cañerías y nos va tapando los tubos por donde circula pues la sangre del cuerpo. Y el colesterol bueno tiene una densidad alta que circula muy fácilmente y si es necesario que yo tengo mucho tiempo en ayuno, me ayuda a jalar ese cochambre y absorberlo como parte de alimento, transformarlo en alimento, en azúcar. En alimento, en hormonas. Recordemos que la gran mayoría de nuestras hormonas parte del colesterol, la estructura, el corazón, sobre todo las hormonas femeninas, que también tenemos los hombres, parte del colesterol. Es la base de la formación de esto. Ahora, como bien decía el doctor, no nada más afecta a los vasos, este tipo de colesterol malo, y sobre todo esto se ve en la hiperlipidemias familiares, ¿no? Los jantomas, que se ven muy seguramente alguien en el auditorio que tenga alguno de estos problemas, se va a dar cuenta, no me va a dejar mentir, que tiene endurecimientos debajo de la piel en los ligamentos, ¿verdad? Esos son los jantomas. Y cuando se biopsian o se estudia esto, pues no es otra cosa más que colesterol ahí depositado, ¿sí? Y eso endurece. Ahora, imagínense cómo están los vasos, Claro. ¿sí? En una gente adulta es normal, conforme pasen los años, que haya este endurecimiento de vasos. Sí, sí es normal. ¿Por qué? Porque el que se endurezcan las arterias, por así decirlo, es un proceso degenerativo propio de nuestra edad, ¿no? Pero se van a endurecer, por así decirlo, más rápido si uno pues los trata mal, ¿no? Yo siempre les doy el ejemplo a los pacientes de un cable, ¿no? Tenemos un cable de la televisión. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros sacamos este cable, por ejemplo, al sol y lo dejamos ahí olvidado durante meses o un año? Cuando nosotros queremos volverlo a doblar, evidentemente ese cable se puede endurecer y se puede romper más fácil, ¿no? O sea, va a tener daño de una forma más rápida. Entonces, todo paciente y todo ser humano, pues en general, que vaya a llegar a cierta edad, va a llegar ya con cierto deterioro propio de la edad. Siempre también les explico, pues es un carro que sale de la agencia, no tiene ni un rayón, ¿no? Pero vemos a un carro después de 10 años, depende de cómo hayamos tratado ese carro, si el carro está pues bien tanto por fuera y por dentro, o solamente está bien por dentro y por fuera está mal, o mal de los dos lados, ¿no? Sí. Entonces, la afectación dada por el colesterol o por una disfunción de los lípidos también es en parte degenerativa, ¿sí? Esta también se puede presentar conforme la edad va avanzando. No necesariamente sea familiar y temprana. Claro, cuando esto es temprano, obviamente tiene una repercusión mayor en su salud, ¿sí? Así es. Y algo que es muy importante también puntualizar es que cada vez es más frecuente en el área pediátrica ya. Hay estudios bastante alarmantes, sobre todo de Estados Unidos. Hay uno chileno, me parece. En Estados Unidos la estadística oscila aproximadamente en un 20 a 25% de los niños que tienen por lo menos algún lípido anormal. Y Chile tiene reportes de hasta 30% ya de un lípido normal. Es decir, tenemos niños con colesterol o triglicéridos elevados. Y esto sin duda genera un problema tremendo. Cada vez es más frecuente ver hígados grasos en niños, ¿sí? En adolescentes. Muy frecuente. Niños con resistencia a la insulina, es decir, niños prediabéticos por el alto consumo de azúcares. Y es que esto no se genera nada más en la edad pediátrica. Esto se genera desde la edad prenatal, ¿sí? En el embarazo regularmente hay una disfunción.
Recordemos que el embarazo es un estado oxidativo, estresante, en el cual hay mucha demanda para la mamá. Regularmente las grasitas, colesterol, triglicéridos, se incrementan durante el embarazo. Hay una depuración pobre de estas. Quizás no sea la ingesta, sino sea la depuración pobre de estos lo que incrementa en la madre hasta un 30-40% los niveles más de colesterol. Doctor, Y antes que continúe, ¿qué es depuración? Ok, regularmente el cuerpo tiene canales para eliminar o neutralizar ciertas sustancias. Uno de ellos es el hígado, el otro son los riñones, la piel también surge como tal. Entonces, cuando no puede depurar adecuadamente, cuando no puede eliminar adecuadamente estas sustancias o conjugarlas, pues obviamente no se inactivan o no hay manera de pararlas, de eliminarlas, y esto está circulando en ellas. Incrementa su nivel. Ahora, En la mujer. En la mujer, todos estos parámetros, que la gran mayoría de las veces no los tomamos en cuenta, ¿sí? Pero son pronósticos también para peso fetal, porque esta grasa que circula en la mamá también pasa un gran porcentaje al bebé, libremente. Y esto genera, obviamente, obesidad en el bebé. Y trastornos precisamente de madurez pulmonar, trastornos de adaptación importantes. Y todo surgió por un colesterol y un triglicérido muy alto, ¿sí? Es verdad, poco se puede hacer durante el embarazo. Si poco se puede hacer fuera del embarazo, en el embarazo menos se puede hacer, ¿sí? Entonces, debemos de tener una cultura realmente, y no es ponerse en un régimen por querer bajar de peso o querer estar estilizada, no, es por salud. Precisamente hay que calcular las calorías adecuadas. Ya no se diga quienes ya tienen un trastorno de diabetes o ya tienen una hipertensión, ellos ya tienen un problema metabólico de las grasas per se, ¿sí? Aquí ya son secundarias, pero obviamente ya hay un problema. Ahora, hay una gran mayoría de mujeres que tienen colesterol, tienen triglicéridos altos y no le damos la importancia como tal durante el embarazo. Y al rato están diabéticas, hacen su diabetes gestacional o hacen su preeclampsia, o lo más gravoso durante el embarazo, la pancreatitis. Sí. ¿Cuáles son las causas de las dislipidemias? Se habla de que comer muchos chicharrones, comer tamales, comer huevos, abusar de las ostiones, hamburguesas, Esquites. pueden ser causas de estas dislipidemias o estos trastornos de las grasas en nuestro cuerpo. Sin duda, nosotros tenemos que ver nuestro cuerpo, como lo mencionaba hace unos minutos, como una máquina o un banco en el cual tienen que estar gastos e ingresos, y tenemos que tener esto en un nivel equilibrado. Entonces, el problema principal siempre, bueno, en la consulta de mis pacientes es esto, ¿no? Doctor, ¿y qué es lo que puedo y lo que no puedo comer, ¿no, doctor? Lo que les mencionaba, doctor, yo no como grasas, yo no como justo chicharrón, yo como una dieta muy sana, con Hago mucha ejercicio. verdura, pero a final de cuentas sí tiene que ver el hecho de que comamos más que nada alimentos procesados. ¿Por qué? Porque estos están sobresaturados de este tipo de grasas, ¿no? Y al cuerpo el cuerpo no tiene el material necesario para eliminar todo esto, procesarlo y desecharlo o utilizarlo. Entonces, como no tiene, el cuerpo lo mete. El pensamiento del cuerpo es, bueno, ahorita no tengo la maquinaria, tal vez en algún futuro la tenga, lo guarda, y entonces mientras nuestro balance ya quedó positivo, ¿no? Ese exceso de calorías, ¿dónde se almacena? ¿Dónde se guarda?
esa grasa. En general, bueno, aquí quiero concluir un poquito antes. O sea, igual, las grasas sobresaturadas están mal, pero también está mal el hecho de comer muchas kilocalorías y no estarlas gastando, ¿no? O sea, nosotros podemos comer, vamos a poner un ejemplo muy exagerado, 30 manzanas en un día, pero si nosotros no hacemos nada de actividad física o baja para eliminar la energía de esas 30 manzanas, se va a terminar almacenando y como nosotros no vamos a utilizar la energía del cuerpo, el cuerpo no va a metabolizar estos carbohidratos para darnos glucosa y que nosotros la ocupemos, sino que la parte que pueda la va a eliminar y la otra parte que no puede eliminar porque fue mucha la va a guardar a modo de colesterol, triglicéridos, ¿sale? Entonces, volviendo a la pregunta fue... ¿Dónde se almacena? ¿Dónde se almacena? Se almacena normalmente en uno de los grandes almacenes que tenemos es el hígado y pues evidentemente en las venas, en las arterias y en el músculo, ¿sale? Entonces tiene ya ciertos tipos de lugares que son que están predispuestos para el almacenamiento de esto, como que pues como el abdomen, los brazos, las piernas, ¿sale? Las caderas. Y pues claro, ¿no? El hígado, por eso mucha consulta también de mis pacientes es por hígado graso, ¿no? Porque llegan, se hacen un estudio y al final de cuentas salen con hígado graso, ¿no? El doctor acaba de decir algo bastante importante, porque la creencia popular de que a mí se me eleva el colesterol y los triglicéridos es porque pues como chicharrón y como carnitas, ¿no? Y como cosas grasosas. Todo alimento, al final de cuentas, en exceso, se va a transformar en grasa, porque es mi almacenamiento, ¿no? Como bien dice el doctor, yo tengo un banco guardado para un futuro, a una hambruna, pues tengo mucho resguardo de alimentos, ¿sí? Entonces, esta creencia popular, por ejemplo, que un buen desayuno es un cóctel de frutas con miel, granola, un vaso de jugo, un vaso de leche, o sea, pues es fruta, ¿no? Es fruta y es miel. Así O es. sea, ¿cómo esto me puede generar colesterol y triglicéridos? O sea, realmente es un desayuno sano, un cóctel de frutas con granola, con miel, más aparte mi platillo. Yogur. Yogurt. Como comentábamos, aquí el detalle es que va a ser sano para la persona que va a quemar esas calorías que está ingresando a su cuerpo a lo largo del día, ¿no? Pero hay que ser honestos, ¿no? Si uno no hace mucha actividad física, o pues realmente el balance siempre va a quedar positivo. Y como el balance queda positivo, entonces se va a guardar una parte, se va a eliminar Grasa. otro poco, pero al final de cuentas nos quedamos con este balance positivo que no es bueno. ¿Por qué? Porque esa energía al final de cuentas pues se va a convertir en colesterol, triglicéridos y eso pues nos va a afectar, ¿no? Entonces es bueno para el paciente que tiene una actividad física tremenda, ¿no? Porque es un cóctel de pura glucosa, ¿no? O sea, estamos aventándonos al cuerpo un sinfín de calorías y al final de cuentas si nosotros no utilizamos esas calorías con ejercicio durante el día, híjole, difícil. Y eso es solo el desayuno, ¿no? Súmele lo que se viene, o sea, la galletita de media mañana, la comida, el postrecito, el antojito de la tarde, la cena, y entonces, pero pues y sumamos todo eso y al final de cuentas, pues no hacemos más que el ejercicio normal para estar nosotros haciendo nuestro trabajo, porque yo tengo también mucha ama de casa, me dice, doctor, pero es que yo me la paso, doctor, trabajando todo el día, ¿no? Y aquí obviamente sabemos que el ser ama de casa es uno de los trabajos más extenuantes, si no es que el más, ¿no? Entonces, pero siempre les digo a ellas, ¿no? Con lo que respecta a la glucosa y al colesterol, les digo, sí, a pesar de que usted hace lo que hace, que es mucho, sigue teniendo alta la glucosa, sigue teniendo alto el colesterol, entonces no, el balance sigue estando positivo, porque les digo, haga ejercicio 30 minutos al día, aunque sea, me dicen, doctor, me la paso desde las 5 de la mañana haciendo ejercicio, estoy haciendo el desayuno corriendo para acá, voy al mercado, llevo a los chamacos a la escuela, luego voy a buscarlos, luego hago esto, y bueno, se la pasan haciendo todo el día cosas, pero al final de cuentas, sí, gastan mucha energía, pero la energía que comen, que ingieren es mayor, y entonces, pues necesitan tratar de alcanzar un equilibrio. Decía la doctora Gwendolyn en el programa sobre obesidad que un plato de fruta, de
500 gramos nos puede hacer subir 2 kilos, por ejemplo, ¿no? Pero si es fruta, ¿cómo puede ser posible? Sí, porque hasta eso, tenemos frutas de un alto índice calórico y frutas de muy bajo índice calórico. Es decir, frutas que con un poquito de gramaje me van a dar un montón de azúcar y frutas que con un gramaje considerable me va a dar muy poquita azúcar. Y estamos acostumbrados a consumir frutas de muy alto gramaje de azúcar, ¿no? Sandía, melón, papaya, uva, un alto índice glucémico. Muy bien. ¿Qué síntomas se presentan cuando un paciente tiene dislipidemias o tiene elevadas las grasas en la sangre? Híjole, pues aquí viene lo malo, ¿no? Como todo, de todo un poco y a la vez nada. O sea, el paciente que se preocupa por el colesterol y los triglicéridos normalmente llega a la consulta porque tenía dolor de cabeza, se sentía cansado, sentía mareos, vértigo, y pues en general es lo más que refiere un paciente, ¿no? Zumbido de oídos puede ser, que a veces no se relaciona directamente con el colesterol y los triglicéridos, sino con las otras enfermedades que vienen de la mano, ¿no? Se relacionan con la hipertensión, con la glucosa elevada, se relacionan con muchas otras cosas, porque al final de cuentas, de tener colesterol elevados o triglicéridos elevados, o los dos, no pueden no desarrollar síntomas, que es la mayoría, yo diría, el grueso de los pacientes. La mayoría de los pacientes no desarrolla síntomas. ¿Por qué? Porque veo mucho paciente que por estudios generales le medimos colesterol, está elevado, pero pues no tiene síntomas, ¿no? Y es lo que siempre me dicen, doctor, pero yo no me siento mal. Entonces, al final de cuentas, yo creo que el auditorio se quede con esto, ¿no? O sea, el tener colesterol y triglicéridos elevados muy seguramente no va a desarrollar síntomas. O sea, no esperen a sentirse mal para hacerse estudios, por favor. Porque, como les comento, es extremadamente raro, pues cuando uno ya tiene molestias es porque ya se está acompañando de otras enfermedades. Fíjense, lo más común que existe en la consulta privada a nivel de consulta familiar es que ya te llegan con resultados de laboratorio. Doctor, es que tenía dolor de cabeza. Doctor, es que tenía mareo. Ya aquí traigo, mire, colesterol, triglicéridos y tifoidea, reacciones febriles. Ya llegan adelantándose, como dice aquí el doctor Castañón muchas veces. Pero como usted lo está explicando, la mayoría de estas elevaciones de las grasas, colesterol y triglicéridos no dan síntomas, no dan molestias. Me toca ver hace poco una muchachilla de como de 30 años con 2130 de triglicéridos. No lo podía creer. Ella está y una hemoglobina glucosilada de 14, o sea, algo terrible. Y la señora tranquila, como si nada en la consulta, con 2 chavitos. La de amolar. Como usted lo dice, muchos creen que el colesterol y el triglicérido elevado da síntomas. Y muchas veces. O que es una enfermedad exclusiva de los adultos, o de los adultos mayores, ¿no? Por ejemplo, claro, entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso les decía que lo hemos visto, ¿no? Cada vez se solicita de forma más temprana que nosotros los médicos y el personal de salud empiece a buscar estas enfermedades a edades más tempranas, ¿no? Antes decíamos, bueno, hay que tomarle estudios, medirle su presión a los pacientes de 40 años, luego a los 30, ahorita a los 20, ya lo hemos visto en programas anteriores, ahora incluso en pacientes pediátricos ya hay que empezar a tomar la presión, estar preocupados por la hipertensión desde la niñez, ¿no? Entonces, pues sin duda no es una enfermedad propia de los adultos, ¿no? Es una enfermedad propia de todo aquel que tiene factores de riesgo, como ya dijimos que son el sedentarismo, la mala nutrición, y por mala nutrición no nos referimos a no comer, ¿no? Sino nos referimos a comer mal, que ya es un tema, pues yo creo que muy amplio y vasto, ¿no? También nos referimos al paciente que fuma, al paciente que toma alcohol, que es diabético, es hipertenso, que vive bajo estrés. El estrés también tiene mucho que ver con elevar el colesterol y los triglicéridos. Sí, yo quisiera puntualizar algo nada más. Y en base a esto, recordemos que todo esto nosotros como médicos lo conocemos como síndrome metabólico, ¿sí? Y esto empieza incluso desde la niñez, adolescencia, niño obeso, adolescencia, niña obesa y anubuladora, ¿sí? En una edad madura ya
con intolerancia a los carbohidratos, con triglicéridos y colesterol alto, ¿verdad? Y ahí van endureciendo las venitas. Sigue obviamente anovuladora, sigue con colesterol alto, sigue con, ya es diabética ahora ya no es nada más diabética, sino ya también es hipertensa, ¿verdad? ¿Y cuál es la historia de estas mujeres, al menos lo que me corresponde ver, de estas mujeres, es que van a fallecer de un infarto, ¿sí? De una enfermedad isquémica coronaria? Y todo, pues, es una muerte anunciada. O sea, nos podemos dar cuenta cómo vamos, cómo va evolucionando, Y por más que queremos romper esto, y por más que queremos crear conciencia en la mujercita de lo que está presentando, pues ustedes le pueden dar el tratamiento que quieran, las estatinas, y la adhesión al tratamiento realmente es pobrísima. ¿Por qué? Porque no sentimos, no sentimos dolor, no nos pica, no nos duele, no nos incomoda en lo más mínimo. Y por desgracia, nuestra cultura culinaria está altamente vasta de todos estos lípidos no saturados, o sea, no saturados, que son los que no son adecuados para nosotros. Y obviamente es la historia de un sinfín de nosotros, ¿verdad? Que desde niños empezamos teniendo obesidad, empezamos teniendo resistencia insulínica, con anovulación, con síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, las mujeres. Al rato ya hay diabetes, ya hay hipertensión y terminamos en una edad adulta, a veces temprana, a veces no tan temprana, con infarto, ¿verdad? Y muerte, que es la principal causa de muerte en nuestro país y en todo el mundo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se hace mediante estudios de laboratorio, no hay más. Pues realmente podemos tener síntomas, signos, pero el diagnóstico parte de un estudio de sangre, de una química sanguínea, en la cual vamos a medir los niveles de colesterol y triglicéridos. Es muy importante, como dice el doctor Arnulfo, que los pacientes que van a consulta con nosotros, aquellos pacientes que se adelantan, ¿no? Siempre se agradece, ¿verdad? Pero se tienen que tener en cuenta que se debe de solicitar también el colesterol y los tipos de colesterol que se tienen. ¿Por qué? Porque tenemos, exacto, el perfil de lípidos, porque tenemos colesterol total, pero el colesterol total muchas veces no nos ayuda más que nada para el inicio del tratamiento. Entonces nosotros tenemos que separar esto y verlo. Entonces a veces llegan los pacientes y no, pues es que salí con colesterol alto, ¿no? Me ha pasado porque tenía mareo, doctor. Sí. Y pues fue típico, ¿no? Sí, es que me mareo. mareo. Y ya entonces pues vine a que me revise, ¿no? Y pues bueno, pues ahí con ganas pues uno trata de hacer lo más que puede. He solicitado un perfil de lípidos ya desglosado y resulta que pues, el paciente tenía colesterol bueno elevado, ¿no? Y pues la causa de su mareo era otra, ¿no? Y al final de cuentas del colesterol no tenía nada malo. ¿Por qué? Porque como el colesterol total es la suma del bueno, del malo y del de muy baja densidad. Muy bueno. Y entonces, pues al final de cuentas, el que estaba como muy alto era el otro, el bueno, que pues al final de cuentas, qué bueno que esté alto, ¿no? Entonces, evidentemente, son contados los casos, pero los hay, ¿no? Y no son tan escasos como uno pensaría. Ahora para el doctor Martínez Vivas, ¿es verdad que durante el embarazo hay un incremento importante de triglicéridos, doctor? Ya lo dije hace un momento, el colesterol y los lípidos se encuentran incrementados durante el embarazo. ¿Repercute en el bebé? Completamente, directamente repercuten en el bebé, sobre todo en el metabolismo también de factor surfactante, se deposita en grasa, hace bebés macrosómicos, ¿sí? Y retarda precisamente la formación y la liberación del factor surfactante en los niños. ¿Qué es el factor surfactante y sobre todo el niño macrosómico? El factor surfactante es el jaboncito que el bebé, que los pulmones del bebé forman
porque es un emulsivante, forma para romper la resistencia que tiene el alveolo, que se encuentra contraído cuando está en una etapa fetal intrauterina. Cuando sale y se llena de aire, tiene que romper una resistencia. Y ese factor surfactante es el que permite, baña a estos alveolos y rompe esta resistencia. Este factor surfactante... ¿Es como un lubricante? ¿Eh? ¿Es como un lubricante? Es como un jaboncito. Un jaboncito. Como un jaboncito, hagan de cuenta, ¿no? Imagínense un globo, ¿sale? Un globo que llega a la máxima resistencia. Usted sabe que si le infla de más, se va a romper. Todos sabemos cuál es el límite de un globo, ¿no? Ya empezamos a cerrar los ojos porque sabemos que se va a reventar. Bueno, los pulmones tienen este recubrimiento, por así decirlo, para que ese pulmón pueda llegar a la resistencia máxima y no se rompa. ¿Sí? Tenga capacidad de subir y bajar, inflar y desinflar sin que se reviente este globo que está dentro de nuestros pulmones. ¿Sí? Y con eso, obviamente, el doctor habla que el paciente macrosómico es un paciente que nace con peso más grandote. Son los bebés que son muy grandes para el peso normal. O sea, normalmente un bebé, se dice, por decir una cifra, ¿no? El promedio de peso de un bebé es de 3 kilos a 3 kilos y medio, supongamos. 3 kilos 900. Cualquier bebé que salga por arriba de 4 kilos, 5 kilos, un bebé muy grandote, decimos que es un bebé macrosómico. Obviamente no puedo decir una cifra como tal porque tenemos ciertas gráficas que se llaman gráficas de percentilas. ¿Qué significa eso? Que yo grafico a muchos bebés y yo ya tengo números preestablecidos para saber con base en cuántas semanas de gestación tiene ese bebé, cuánto pesó, y entonces mido si tiene peso alto, si tiene peso bajo o si tiene peso adecuado para la edad gestacional. Y con eso, cualquier bebé que pase esas gráficas que están preestablecidas como normales se le llama macrosómico o de peso alto para la edad gestacional, y cualquiera que esté por debajo se llama de peso bajo. Tantos como el de peso bajo como el de peso alto tienen este factor de riesgo que comenta el doctor, el que ese surfactante, que ese líquido no se encuentre en buena cantidad o de buena calidad. ¿Sí? Y esto también es un factor de riesgo para que el día de mañana yo sea obeso. ¿Sí? Así es. Son bebés grandes que tienen ya depósitos, tienen alteraciones. Las alteraciones que mamá está sufriendo, ya sea aumento de carbohidratos, aumento de grasas, también el bebé las va a sufrir, ¿sí? Y obviamente las repercusiones en él también son a futuro, no nada más al nacimiento, sino son bebés que ya traen un marcaje, ¿sí? Ya tienen una tendencia, porque gracias son bebés que nacen con hiperinsulinemia importante, ¿no? Y ya con una tendencia brutal a la obesidad. ¿Cuál es el tratamiento para este tipo de situación? Y también, antes de que el doctor Lenin nos diga el tratamiento, ¿en una mujer embarazada está indicado dar tratamiento para el colesterol y triglicéridos? El principal tratamiento, el número uno, que es el primero es la dieta, es el régimen dietético y ejercicio. Ese es el número uno, ¿no? Obviamente también se pueden dar estatinas, pero primordialmente dieta y ejercicio. ¿Sí? Sin duda, como varias de las enfermedades que veo, el tratamiento, yo sé que el auditorio está esperando aquí la fórmula mágica. Y sí, en un momento sigan sintonizándonos y van a escuchar la fórmula mágica. Pero, como bien dijo el doctor Vivas, dieta y ejercicio es el tratamiento ideal, es el tratamiento de primera línea, es el tratamiento que si todos siguiéramos al pie de la letra nos llevaría al beneficio en su mayoría de casos, ¿no? Casos muy contados requerirían el tratamiento farmacológico. Nosotros los médicos dividimos el tratamiento de estas enfermedades metabólicas, o la mayoría de ellas, en tratamiento farmacológico y no farmacológico. No farmacológico nos referimos a dieta, ejercicio, ¿sale? Entonces, tener una adecuada dieta y un adecuado ejercicio nos van a llevar a mejorar. Ahora,
lo que estábamos esperando, ¿no? El tratamiento farmacológico se refiere evidentemente a los fármacos. ¿Cuáles son los fármacos que nos van a ayudar con esto? Estas mentadas estatinas que acaba de comentar el doctor Vivas, ¿no? La torvastatina, la rosuvastatina, pravastatina, simvastatina. Y no solo es eso, ¿no? Porque hay algo que también me gusta comentarle a los pacientes. El paciente tiene la idea de que el colesterol se trata con las estatinas, todo lo que termine en estatina, y los triglicéridos se tratan con todo lo que termine en fibrato. Entonces, es un clásico que el paciente me diga y me diga, oiga, doctor, pero ¿por qué me va a dar usted estatina, doctor, o atorvastatina? Si yo tengo nada más los triglicéridos altos, doctor, y a mi comadre le estaban dando besafibrato, ciprofibrato, fenofibrato. Y usted, porque no, doctor, a mí se me hace que usted está muy chavo. Usted no sabe, doctor. Está tierno, está tierno. Sí, no, le hace falta. Entonces, pues ahí está el problema, ¿no? El tratamiento de primera línea en los pacientes con dislipidemias mixtas siempre va a ser la estatina, ¿sale? O sea, bueno, siempre va a ser la dieta, el ejercicio y el tratamiento farmacológico es la estatina. Si nosotros seguimos con triglicéridos altos, a pesar del tratamiento con estatinas, después de 6 a 8 semanas, y tenemos todavía triglicéridos más de 200, entonces ahí está, en ese caso está indicado, ok, le voy a agregar el fibrato, y se agrega, ¿no? Pero no se quita, o sea, no es exclusivo, no el fibrato es para los triglicéridos y para el colesterol están las estatinas, no. Entonces es un conjunto y depende ya también del riesgo cardiovascular, de qué tanto queramos bajarlo, si nosotros vamos a agregar más, porque muchas veces utilizamos combinaciones, ¿no? Sí. Combinación de atorvastatina, rosuvastatina con ezetimiba, y entonces esta es una combinación de fármacos que ayuda todavía la ezetimiba ayuda a que no se absorban el colesterol, los triglicéridos, y entonces pues ¿a qué nos va a ayudar? Pues evidentemente a disminuirlo todavía más, ¿no? Entonces depende el tratamiento, como lo dije, con qué tanto necesitamos tener bajo el colesterol, los triglicéridos, según cada persona. O sea, no hay un tratamiento específico de que para usted, señor, perdón, hay un tratamiento específico, no es un tratamiento general de que para usted, señor, señora, que tiene tantos años, le toca esto. No, tenemos que valorar al paciente y depende del riesgo que tiene a 10 años de desarrollar un infarto, un accidente cerebrovascular, una trombosis arterial. Entonces, es que nosotros damos una estatina de alta, baja, mediana intensidad, y dependiendo de si después de 2 meses de tratamiento con estas los triglicéridos siguen por arriba de 200, entonces agregamos un fibrato, o pueden incluso agregarse otros medicamentos, ¿no? Y medicamentos ya todavía más avanzados. ¿Probióticos? Híjole, el tema de los probióticos sin duda está, yo creo que en boga, es un tema muy que sí, los probióticos han demostrado mejoría en esto, pero es un tema en el cual si nosotros lo ponemos estrictamente en el sentido del paciente que ya está tomando un tratamiento que nos va a ayudar a mejorar cuando ya tiene el tratamiento, pero no debe ser el tratamiento solo. O sea, no debemos de tomar probióticos no tengo colesterol alto y tomar probióticos, ¿no? Tenemos que tener el tratamiento adecuado y entonces los probióticos van a sumar. Pero por sí solos todavía no están como un tratamiento de primera línea solos. Están como un adyuvante, ¿no? O sea, como una ayuda, pero no como primera línea. De hecho, yo creo que el tema de los probióticos es un tema que se viene con todo para todo tipo de enfermedades, ¿no? Porque la microbiota intestinal juega un papel importantísimo. Vaya, en la diabetes, saliéndonos un poquito del tema, ya se integra como lo que antes era conocido como el octeto minoso, como de estas, de las causas en el cuerpo de la diabetes, ya llegó a desplazar y a decir, con permiso, voy aquí con ustedes, ¿no? Entonces la microbiota es esencial para esto. Actualmente es considerado el cerebro más importante del cuerpo, ¿no? Así es. Mucho más importante el cuerpo. Fíjate que hay una pregunta. A ver, no sé, en el entendido de que el colesterol malo, pues me tapa las arterias, mi lógica diría que tener colesterol bueno me da un factor protector.
La destapa. A lo mejor no la destapa, pero igual y me mantiene muchísimo más tiempo sano. ¿Sí? ¿Cómo puedo incrementar el colesterol bueno? Ahí la pregunta difícil es algo que muchas veces los médicos, porque aquí sí es, yo creo que más culpa del médico, enfocarse mucho en el colesterol malo, ¿no? El médico se enfoca mucho en que, señora, tenemos que bajar el colesterol y bajar, pero nunca decimos tenemos que subir el colesterol bueno, ¿no? Y el problema es que no hay un medicamento que nosotros podamos dar para que el colesterol bueno agarre y suba. Aquí es a la antigüita y a la forma difícil. Al auditorio tal vez no le vaya a gustar al 100%, pero al final de cuentas tenemos que volver a lo mismo. La dieta y el ejercicio, no hay más. ¿Sale? Dieta y ejercicio. Una adecuada dieta con grasas adecuadas, ¿sale? Que nos ayuden, pues, como cuáles, pues las grasas no saturadas, ¿no? Y entonces el ejercicio. El Omega ejercicio 3, todo esto. van a ser que Dietas mediterráneas. la dieta DASH, ¿no? Entonces nos van a ayudar a que, pues evidentemente, a que empiece el cuerpo a tratar de sacar el máximo provecho del colesterol que ya está estancado, del que no está como completamente cimentado, sino del que se acaba de pegar, por así decirlo, y a mantener la tubería lo más limpia que se pueda, ¿no? Y si ya está dañada, pues por lo menos a que no haya un daño más alto. Las dietas mediterráneas, una base de semillas, pescados vamos a salmón, sardina, peces que tienen Frutos altos rojos. contenidos de omega, frutos rojos, aceite de oliva, ¿sí? Que en teoría tienen altas concentraciones de omegas, de grasas buenas, ¿no? Entonces esa es la recomendación dietética, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de las dislipidemias? Tengo miedo de que me dijo el doctor, tengo el colesterol y los triglicéridos elevados. ¿Qué me puede pasar si los mantengo elevados por mucho tiempo? Ojalá dieran miedo. La cosa es que no dan miedo. Y cuéntame. El problema aquí, digo, me gustaría, hay que hablar con la verdad al auditorio, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos pacientes llegan muy asustados conmigo, pero como les dije, el problema de tener el colesterol elevado es que esté elevado persistentemente durante mucho tiempo. Y mientras más tiempo esté elevado, pues mayor es el riesgo de desarrollar los desenlaces, ¿no? ¿Como qué? Como infartos en el cerebro, infartos en el corazón, problemas vasculares como una trombosis arterial, una trombosis de la pierna, que nos tengan que tener que amputar una pierna. Porque se tapó. Exacto, lo que se tapa. Una por una trombosis arteria. es una embolia, se le tapa el vaso sanguíneo, pues no hay irrigación y eso se va a gangrenar, se va a morir. Así es, entonces, a final de cuentas, los desenlaces son graves, ¿no? Infartos y muerte, ¿sale? ¿Por qué? Porque pues, el infarto puede llevar a la muerte, un infarto en el cerebro, que es una embolia cerebral, pues puede llevar a la muerte, una trombosis arterial, pues va a ser muy discapacitante, y entonces, esto es lo que va a pasar cuando uno tiene el colesterol y triglicéridos elevados, pero quiero dejar muy claro que esto pasa cuando tenemos colesterol y triglicéridos elevados por mucho tiempo. O sea, por que ya nos dijeron, porque todos también cuando, por ejemplo, llegan pacientes conmigo, y cuando les pregunto siempre, oiga, ¿qué enfermedades padecen? No, pues soy diabético, soy hipertenso, soy hipotiroideo, tengo problemas de riñón, pero nunca nadie me menciona que tiene problemas del colesterol y triglicéridos como una enfermedad. Todos me dicen desde cuándo son diabéticos, desde cuándo son hipertensos, pero nunca nadie nos dice, oiga, pues sí es cierto, a mí en el 2013 me detectaron también que tenía colesterol y triglicéridos altos, porque este es un tema en el que quiero que quede muy claro. Nosotros decimos, tuve colesterol y triglicéridos elevados, pero me dieron tratamiento, logré bajar los niveles y me curé. Entonces, realmente no funciona así, ¿sale? Nosotros tenemos que darle tratamiento al paciente y, como dijimos, el tratamiento va acorde a una meta, ¿no? Un paciente que, por ejemplo, que tiene muy alto riesgo cardiovascular, que tiene una gran probabilidad de entre 20, 30% de
de infartarse o de tener alguno de estos desenlaces en los siguientes 10 años, hay que mantenerlo por debajo de 70, ¿no? Alguien que tiene muy alto riesgo cardiovascular, que tiene más de 30, entonces hay que mantenerlo por debajo de 55 de colesterol malo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer con el tratamiento? Le damos tratamiento al paciente, logra la meta, pero a partir de ahí es mantener la meta. Porque si no la mantenemos, no vamos a obtener el rédito de esta inversión que fue lograr eso. O sea, ¿qué pasa? Como el problema del colesterol y los triglicéridos se da a 10 años, o no es que se da a 10 años, sino que se mide a 10 años, pues entonces, si nosotros nada más tenemos colesterol y triglicéridos, los bajamos rápido, suspendemos el tratamiento y no nos estamos checando, entonces en algún momento vuelve a subir y se pierde eso que se había ganado. Entonces nosotros tenemos que mantenerlo durante mucho tiempo. Y aquí viene la siguiente pregunta, que por ahí alguien la hizo en el auditorio. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos que tomar el tratamiento, no? Entonces, nosotros tenemos que tomar el tratamiento. Supongamos que le doy una pastilla al paciente de atorvastatina. Y el paciente está tomando su atorvastatina, logra tener menos de 70 de colesterol, que para él es su meta ideal, de colesterol malo. Sube el colesterol bueno porque empezó a hacer ejercicio. A mí, a los pacientes, por ejemplo, aquí lo que hacemos es tratar de disminuir la dosis poco a poco mientras sigo haciendo estudios a lo largo de meses. En 3 meses le doy ya la mitad de la pastilla y veo que se mantiene todavía con menos de 70 porque ya está haciendo ejercicio, ya empezó a comer más sano. Entonces luego le quito un poco más y si lo quito y sigue manteniéndose en ese nivel, entonces el chiste del tratamiento es mantener el nivel de colesterol deseado, incluso si en algún momento llegamos a retirar el tratamiento. Entonces, Sí. podemos decir que no se cura como tal, o sí se cura. No, no se cura. Una vez que ya tuvimos el problema de colesterol y triglicéridos, el riesgo, o sea, el riesgo va a ser latente, o sea, va a estar ahí. Entonces siempre hay que estar checándolo. Y obviamente el tratamiento, acuérdense, el tratamiento primordial es la dieta. El romper, el crear un régimen dietético distinto, una cultura culinaria distinta, eso es lo que más cuesta. Entonces, no el y tampoco es el tratamiento, no, pues sí estoy tomando mi medicamento, pero pues sigo comiendo chicharrón, sigo comiendo camarón, sigo comiendo, ¿sí? O sea, eso no es tampoco, ¿sí? Es romper todo esto, tomar el medicamento, cuánto tiempo va a ser variable y puede ser, y son tratamientos largos, quizás toda la vida lo tengas que tomar, ¿verdad? Y aún así tener riesgos. Como usted lo menciona, doctor, hay enfermedades como lo mencionan crónicos degenerativas que se pueden tomar para toda la vida debido al trastorno de las grasas, como es la diabetes, la hipertensión, por los riesgos que representan este tipo de enfermedades. Doctor Lenin, ¿las epidemias se pueden prevenir? Sí, sí se pueden prevenir a una edad, mientras nosotros a una edad temprana empecemos con un estilo de vida saludable, como es hacer ejercicio, tener una adecuada alimentación, sale tener un chequeo, un monitoreo, sin duda es prevenible, ¿no? Al igual que la mayoría de las enfermedades cardiovasculares. Preguntan en el auditorio que qué tipo de ejercicio es el adecuado para lograr una reducción de estas dislipidemias. El ejercicio aeróbico siempre es bueno, ¿no? Caminata, natación, bicicleta. Depende también, evidentemente, hay un tipo de ejercicio bueno para cada tipo de paciente, ¿no? Si nosotros tenemos obesidad, un problema de las rodillas, pues va a ser difícil que una paciente que tiene colesterol y triglicéridos elevados, a pesar de que ella tenga ganas de hacer ejercicio, pues no lo va a poder lograr, ¿no? Entonces el ejercicio aeróbico siempre es como la respuesta en este tipo de pacientes. Como todo medicamento que ingresa a nuestro cuerpo, algunos presentan reacciones secundarias o efectos indeseables que no lo deseamos, que el médico no lo puede precisar que este medicamento me va a causar daño. ¿Existen reacciones secundarias por el uso de estos medicamentos para el colesterol y triglicéridos? Sin duda, el problema que podríamos asociar más tal vez sería el dolor muscular, ¿no?
El dolor muscular es clásico en algunos pacientes y hay que tener cuidado porque hay que hacerles estudios cuando presentan esto o precisamente después de iniciarlos para ver que no tengan alteraciones en el músculo. El músculo cuando tiene un daño, nosotros tenemos un estudio de sangre en el cual podemos medir si hay daño muscular, el cual se llama creatinfosfoquinasa, y entonces cuando este está elevado, esto puede causar problemas. O sea, nos está diciendo que tenemos alteraciones, que hay que tener cuidado con el medicamento. Si está más elevado, más de 3 veces el límite superior normal, entonces muy probablemente haya que suspenderlo porque en algún momento puede causar algo muy delicado que se llama rhabdomiólisis o hiper-CKM. Hay algunas preguntas de Eduardo Esqueda. Un saludo, ingeniero, saludos. Preguntas hablando sobre las metas. ¿Existe algún tiempo para poder llegar a las metas? Si yo soy un buen paciente, cumplo planes nutricionales, empiezo a hacer ejercicio y a tomar medicamentos, ¿en qué tiempo puedo llegar yo a la meta? El tiempo, sin duda, es una excelente pregunta, porque el tiempo normalmente es de 6 a 8 semanas. O sea, en 6 a 8 semanas vamos a ver un cambio, ¿no? Ahora, vamos a ver un cambio, pero depende, claro, ¿no? ¿Qué tan lejos de la meta estamos desde el inicio, verdad? Porque si estamos pues muy lejos de la meta, muy seguramente se va a ver un cambio, pero todavía no vamos a haber llegado a la meta. Pero ya hay una tendencia hacia la mejoría, lo cual nos está avisando desde antes que vamos a bien, ¿no? Y cuando no se logra la meta o vemos que ya se está estancando el paciente, ya no está teniendo la disminución deseada, entonces pues es ahí cuando el médico debe de agregar un fármaco más, ¿no? De segunda línea, una tercera línea o incluso una cuarta línea de medicamentos. Que les soy honesto, no es tan frecuente. Normalmente los pacientes que que tienen estas ganas y tienen la posibilidad de hacer ejercicio, de mejorar la dieta, y de tomar su medicamento, mejoran en 6, 8 semanas. Muchas veces es una de las enfermedades que logramos controlar con un corto tiempo, por así decirlo. Y si no se mejora con estas medidas, entonces hay que incrementar otras medidas, otros medicamentos para poder ir bajando. Lo malo de esto, lo que yo revisaba en el tema, es que el apego a 2 años es bien pobre. Sí, porque volvemos a lo mismo, ¿no? No siento nada, no tengo nada. Y nosotros no le informamos al paciente, también como médicos, oye, padeces colesterol y triglicéridos, sí. Por toda la vida. Tómate esto y tómatelo por 3 meses. Es un número que yo creo que los médicos, no sé, se nos hace mágico, ¿no? Porque toma 3 meses y de ahí déjalo. O hazte los estudios en 3 meses. Descansa una semana y vuelve a tomar. Y entonces dejamos de tómalo, te haces estudios y si ya está bien, déjalo. No hay que dejarlo así. O sea, yo siempre digo a los pacientes que irlo suspendiendo tiene que ser de forma gradual. ¿Para qué? Para mantener siempre la meta, ¿no? Porque si le digo al paciente, por ejemplo, a mí me pasa mucho que luego llegan pacientes con dislipidemias e hipertensión y les digo, ¿qué cree, señora, que pasaría si usted llega hipertensa, le doy tratamiento y después de 2 meses le digo, suspenda su tratamiento? Y me dice, pues se me va a subir la presión, doctor. Pues lo mismo le va a pasar con el colesterol y triglicéridos, siempre y cuando no haya hecho cambios en su estilo de vida, ¿no? Claro. Si usted, en cambio, ya empezó a hacer ejercicio, ya empezó con su dieta, y entonces y la está manteniendo, entonces podemos ir quitando el medicamento y viendo si en algún momento se puede suspender mientras mantenga la meta, ¿no? Claro. Pregunta mi señor padre, ¿qué tan bueno es el Lipitor para mantener su colesterol a raya? Híjole, bueno, ¿vamos a hablar de marcas? No, bueno, vamos a darle publicidad. La verdad es que el Lipitor es un medicamento combinado que nos va a ayudar. Sí es bueno, pero como comentábamos, no hay un tratamiento específico general bueno para todos, ¿no? ¿Por qué? Porque el auditorio puede decir, no, dijeron que el Lipitor es bueno, ahora todos tomamos Lipitor, ¿no? Y las farmacias se quedaron sin Lipitor esta semana, pero no, o sea, depende del número al que deseamos llevar al paciente, ¿no? Pero sí, el Lipitor es bueno, yo no lo utilizo porque pues nunca he visto que me lleguen a visitar. Ok, obviamente el tratamiento farmacológico sí o sí tiene que ir
de la mano del tratamiento no farmacológico. El medicamento mágico, pues desafortunadamente no existe, nos ayuda, pero si mi consumo sigue siendo excesivo, definitivamente, a pesar del medicamento, no voy a llegar a un control óptimo o una meta adecuada. Eh, Preguntaban también qué tipos de alimentos, pues ya habíamos dicho que semillas, aceites vegetales, oliva, canola, girasol, cártamo, cacahuates, nueces, almendras, atún, salmón, frutos rojos, aguacate, ¿sí? Así es, muy bien. Todo esto son las grasas buenas, por así decirlo, ¿no? Dieta mediterránea. Sí. Una diferencia es que estas grasas buenas son líquidas al enfriarse, y las grasas malas se solidifican, se hacen el famoso sebo, ¿no? Ándele. Sí. Bueno, doctor Lenin, ¿algo más que desea agregar para despedirnos? ¿Tenemos alguna otra pregunta que no haya contestado? No, ¿verdad? No, Saludos todas. al auditorio, a la doctora Lucy Mateos, al ingeniero Hugo Sánchez, que siempre son fieles radioescuchas de estos programas. ¿Algo que desees agregar para la audiencia que nos está viendo y todos los que nos van a escuchar a través de la radio? Yo creo que en general la conclusión sería, uno, saber que el colesterol y los triglicéridos son los problemas cardiovasculares son la primera causa de muerte, como bien dijo el doctor Vivas, en México y en el mundo, que hay que diagnosticarlos de forma temprana, hay que prevenirlos si se puede. ¿Y quiénes son quienes están en riesgo de padecerlos? Pues los pacientes que ya dijimos, ¿no? Obesidad, sedentarismo, tabaquismo, diabéticos, hipertensos, una mala dieta, pacientes bajo mucho estrés, ellos deben de tener un chequeo, ¿no? Y una vez que se tiene el diagnóstico, darle tratamiento. Lo primero, siempre ya dijimos, le estuvimos repitiendo a lo largo de todo el programa, debe ser la dieta y el ejercicio. Si no hay una mejoría, entonces el tratamiento ya tiene que ser farmacológico y establecer las metas, ¿no? El médico tiene que ser muy claro en decirle en qué nivel necesita usted tener sus triglicéridos, su colesterol y su colesterol bueno, para entonces trabajar en ello, y una vez que se logre la meta, mantenerla. Yo creo que lo que más me interesa en el auditorio actualmente es que sepan que hay que mantener la meta a lo largo de toda la vida para precisamente lograr ese rédito al final de esos 10 años y evitar que así nosotros tengamos uno de estos desenlaces fatales, ¿no? Muchas gracias, doctor Lenin, muchas gracias. Saludos también al doctor Ríos, urologo que nos está viendo. Saludos. Doctor Alejandro, ¿algo que desea agregar para despedirnos? Me gustó mucho lo que decía el doctor Lenin. Si el tanque lo llenas, día a día lo tienes que vaciar, ¿sí? O sea, lo que comes, tienes que trabajar para poder metabolizarlo y eliminarlo adecuadamente. No, porque lo que te quede se va a almacenar esto como grasita y colesterol, obviamente. A veces no bueno, la gran mayoría de las veces. Pues muchísimas gracias por vernos. Agradecemos mucho que compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Recordemos que una población informada es una población mucho, mucho más sana. Pues desde edades muy tempranas, desde bebé, podemos cambiar este rumbo de nuestros hijos. Actualmente hablamos acerca de la epigenética, que es la modificación genética que podemos realizar con buenas obras desde el principio, hablando de ejercicio, una buena alimentación. Entonces, desde pequeños, con nuestros hijos, si ya tenemos hijos y si yo ya no lo quise hacer, ahora debo hacerlo por mis hijos, y con mis hijos empezar a hacer cambios en alimentación y actividad física para pues tener un mejor futuro y tener hijos el día de mañana sin dislipidemias y obviamente en consecuencia sin grandes factores de riesgo para problemas cardiovasculares. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, gracias a la señora Mariana Maldonado, que si ya nos Ya nos checamos. checamos, dice. Ya. Bueno, nos despedimos a nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general del Núcleo Radio Mina, que todos los sábados en punto de las 11 de la mañana en el 95.3 puede escuchar estos interesantes temas que en unión con Mina Médica lo llevamos para usted, que allá en casita nos escucha o a través de las redes sociales. Para nosotros llevar la cultura médica es nuestra labor. Gracias por su atención y hasta la próxima.
Hasta luego.